es un gusto. Gracias, Rafael. Gracias, Epicentro. Gracias a todo el grupo. Me siento muy honrado con esta invitación. Bien, pues nuevamente recordándoles que estamos trabajando con lo que aquí en México conocemos, Ray, como sana distancia, ¿no? Susana distancia, por lo cual algún tema ahí, estamos en vivo, pueden mandar sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, pero algún tema ahí de desfase o de tiempos, pues les rogamos toda su comprensión. Es el primer programa que estamos haciendo de Epicentro con esta modalidad, o por lo menos el equipo de Epicentro en Ciudad de México y Epicentro Colima, y agradecemos ahí el esfuerzo del equipo, de Eric, de Héctor, para que esto se lleve a cabo. Y pues sin mayor preámbulo, pues vamos a iniciar esta plática del tema que obviamente nos interesa y nos afecta a todos. Rogelio platicaba con Ray que ambos desde su visión como antropólogos y desde la antropología, ¿qué visión hay de este problema, Rogelio? Y cómo podríamos enfocarlo. Bueno, en primer lugar, hay que comprender esto desde enfoques transversales, no solamente disciplinares, porque los desastres son problemas transversales. ¿Qué es lo que ha hecho de esta pandemia un desastre? Pues precisamente la ausencia de preparación de los países que a nivel global se han visto afectados. No es la pandemia el desastre. Nosotros vivimos entre pandemias. Tenemos la pandemia del SIDA desde hace varias décadas, o en el caso de la región latinoamericana, el dengue, el Zika, el chikungunya y otros tipos de contagios que ya son pandémicos, con números de decesos que van por cientos de miles o incluso millones. El caso del coronavirus tiene una particularidad que convirtió a la pandemia en un hecho global. Y lo es no por el alcance del virus, sino precisamente por la falta de preparación. Entonces, estamos asistiendo a, a, a un hecho social también, que es que las naciones del mundo han demostrado que no tienen ningún tipo de herramienta preventiva frente a un contagio masivo, sea el que sea. Y esto queda demostrado a partir no solamente del problema de China, sino cómo se esparce en el mundo. Rogelio, en este caso tú ya lo citas claramente como un desastre. Y digo, existen N cantidad de definiciones de desastre, pero para entrar en este contexto, en este diálogo, ¿en qué nos basamos para decir que es un desastre ya? En primer lugar, por el hecho de que se trata de una amenaza, o sea, es un virus que no tiene vacuna ni tratamiento, ya en sí mismo es una amenaza, y el hecho de que las sociedades que lo están padeciendo no tienen ningún tipo de respuesta frente a esta amenaza. Y ahí Es hay que decir, enfocarse en otra cosa, ¿no? Es decir, a partir de no tener una respuesta frente a una amenaza, pues se convierte la sociedad en un contexto vulnerable. Si la amenaza se manifiesta, entonces tenemos un desastre, ¿no? ok. La, Y, y, dime. y en este caso, es decir, ya lo podemos considerar un desastre porque rebasa la capacidad de respuesta instalada, la capacidad de los estados de responder ante este problema. Claro, pero también por los efectos que está teniendo. Pues precisamente, por un lado, esas respuestas no son ni articuladas ni consensuadas, no han sido coherentes ni siquiera con la Organización Mundial de la Salud y tampoco son en código cooperativo a nivel regional, cuando se trata de un virus que está precisamente atravesando fronteras, ¿no? Por otro lado, parte de los efectos tiene que ver con lo que ha significado para cada uno de estos países precisamente el contagio en sí mismo. Ha habido dos tipos de medidas con relación a la cuarentena. Una cuarentena total, como se vive, por ejemplo, en Italia, en España, en Francia, y cuarentenas parciales, que no, tampoco son una medida que podamos decir es la misma en todos lados, ¿no? Cada país cuando aplica una cuarentena parcial lo ha hecho o bien bajo una idea sistemática o bajo el caos que tiene como sistema, ¿no? Pero Entonces, en este caso, Rogelio, si aún no podemos medir, digo, sabemos que ya están las pérdidas, sobre todo más allá de los daños pueden incluso estar cuantificados en términos de víctimas y de personas contagiadas, pero las pérdidas, las que aún no podemos ni siquiera dimensionar, ¿no? De cuán grandes serían, pero ya podemos afirmar que estas pérdidas van a ser enormes, ¿no? Por ende, la materialización de esta amenaza trae consigo un inevitable asterisco de desastre, ¿no? claro, precisamente por, por eso te decía, si observamos las medidas, en el caso de las cuarentenas,
apuestan o apuntan a dos objetivos en particular. La cuarentena total trata de reducir la probabilidad de una gran cantidad de contagios y sobre todo de pacientes críticos y que rebase la respuesta hospitalaria, ¿no? Ese es, dentro de todos los objetivos, el más importante. Es decir, si lo vemos en términos económicos, lo que se trata de evitar es que se sobrepase el gasto público, ¿sí?, en relación con los recursos sanitarios. Las cuarentenas que han sido más parciales, ¿sí?, están apostando por atajar el problema posterior, es decir, el problema de la recesión económica, que es inevitable, que ya está en proceso y que será peor después de que se levanten las cuarentenas. Entonces, estos países están apostando por no ralentizar más sus economías y tratar de seguir ciertos niveles de producción que puedan atajar ese problema. Entonces, en gran medida, las dos formas de cuarentena dan cuenta de respuestas reactivas y no de ninguna preparación. Correcto. Y Ray, me gustaría, doctor Ray, preguntarte en el contexto mexicano, donde aún los daños no son cuantiosamente visibles, donde a pesar de que existe mucha incertidumbre respecto a las cifras oficiales o no, pero aún podemos ver un sistema de salud que aún no está saturado, que aún no está sobrepasado. Es decir, podríamos hablar de que ya está materializada la amenaza, ya hablar de un desastre, o simple y sencillamente saber que está a la vuelta de la esquina. No, bueno, yo muchas gracias primeramente por este espacio de posibilidad para platicar con todos nuestros radioescuchas y por supuesto compartir el micrófono contigo y por supuesto con Rogelio, que de verdad es un honor tener la posibilidad de escucharlo. Yo aprendo muchísimo. Ahorita estaba más concentrado en todo lo que estaba diciendo él que en cualquier cosa que me pudieras decir tú, porque de verdad es bien importante, creo yo, la participación de la antropología en este contexto, porque tiene esa particularidad de hacer observable lo que está sucediendo en distintas sociedades ante un mismo agente, ante una misma amenaza. Y cómo la antropología, particularmente en el estudio de los desastres, nos ha permitido ver cómo reaccionan distintas sociedades ante una misma amenaza, ¿no? En función de sus capacidades, en función de su prevención, en función de las distintas formas de relación social con la naturaleza. No hay que olvidar que esta amenaza, ¿sí?, es un fenómeno natural, o sea, es un agente biológico que es parte de las distintas formas de evolución que tiene la naturaleza, ¿sí? Es un microorganismo que está ahí, que tiene un tamaño ínfimo de verdad, pero que es capaz de poner en jaque a las instituciones y a los gobiernos del mundo entero. Es decir, nadie vio que en unos cuantos meses pudiera ser descarrilado el sistema capitalista como está planteado para un escenario 2030 en las agendas internacionales y que de repente tienen que todos que frenar, ¿sí? Y que la sociedad tiene que dejar de hacer muchas de las actividades que eran propias de su cotidianidad. Por eso es que podemos irlo caracterizando como un desastre. ¿Por qué? Porque tenemos una amenaza que incide en un contexto vulnerable, que además nos muestra, como ocurrió en 1918, que todo el mundo puede ser vulnerable ante una misma amenaza y que además ante las pocas capacidades que se tienen en distintas sociedades, pues afecta de manera diferencial. Entonces así podemos caracterizar este desastre de manera muy general, aunque en algunos gobiernos no están utilizando todavía el concepto, ¿no? De manera no, bueno, digamos, no hay ni declaratorias, ¿no? O sea, no hay deliberada, o sea, no hay una declaratoria en México de desastre, ¿no? Como tendría que ser una declaratoria de desastre nacional que permitiera acceder a los recursos propios que existen para este fondo, que ya sabemos que van a ser insuficientes, que se habla alrededor de 500 millones de pesos y que pues en esta contingencia serían insuficientes. Pero es decir, hay un cuidado también conceptual, hay un cuidado de los términos deliberados de parte de las instituciones para no denominar esta circunstancia o esta condición o este escenario o esta crisis o esta emergencia como un desastre. Son los sinónimos, ¿no? Pero es inevitable, ¿no, Ray? O sea, es decir, no, le están diciendo emergencia sanitaria porque es, digamos, el manejo en este momento de la cantidad de daños, etcétera. Pero es inevitable que la consecuencia y que no solo los gobiernos, sino las investigaciones
posteriores lo llamen como tal, desastre, ¿no? Sí, además, pues evidentemente es muy fácil caracterizarlo en función de los elementos clásicos de todo desastre, ¿no? Tenemos una amenaza, tenemos una sociedad vulnerable, tenemos unas capacidades diferenciales que actúan en el contexto específico en el que se está presentando, y además tenemos efectos económicos dramáticos y tenemos efectos mortales muy severos en algunas sociedades. Eso habla de la diferenciabilidad que existe ante una misma amenaza. Entonces, ¿por qué en China se reacciona de una manera más rápida? ¿Por qué en Corea se implementan ciertas prácticas que les dan resultados? ¿Por qué esas mismas prácticas o esos diagnósticos anticipados no pueden funcionar de la misma manera en México o en Estados Unidos? ¿Por qué en México se incrementa de manera impresionante la estadística de contagiados y de fallecidos? Pues hablan de toda esa enorme diferenciabilidad que existe en las sociedades en las que está circulando este modelo capitalista, que si tú te pones a analizarlo de una manera más general, pues dices, bueno, la base de todo esto en realidad son esas diferencias sociales que aquejan a las sociedades de nuestro mundo, ¿sí? Es decir, mientras que en el marco de Sendai, por ejemplo, en el año 2015 se apostaba a la prevención, sobre todo a la reducción de desastres, a través del fortalecimiento de los sistemas de protección civil, a través de una prevención más generalizada, pues cuando le empezamos a meter cifras y empezamos a analizar los números, nos damos cuenta pues de que no hubo realmente un trabajo preventivo serio, como ya lo mencionaba hace un momento Rogelio, para enfrentar las amenazas. ¿Por qué? Pues porque en ocasiones las epidemias son considerados fenómenos poco probables, ¿sí? O incluso que ocurren pues uno cada 100 años de grandes dimensiones, como la de 1918 o como la de H1N1 del 2009. Pero ahora tenemos otro, pero las condiciones sociales permiten que se estén generando este tipo de amenazas con una mayor frecuencia, y que ante las pocas capacidades que tienen los sistemas de salud, que han sido prácticamente desmantelados, sobre todo en Latinoamérica, también en Estados Unidos, que han sido privatizados, ¿sí? Que han excluido a muchísimos sectores sociales de esos beneficios del sistema de salud, pues entonces cuando se presenta una amenaza que no es tan mortal como otros virus, pues resulta que tienes estas circunstancias extraordinarias, críticas, que ponen en jaque a un municipio, a un estado, a un país e incluso a una economía internacional. Ray, la salud fue durante mucho tiempo utilizada como un privilegio, y un privilegio de la clase, es decir, el acceder a sistemas de salud certeros, o a veces el acceder a los mínimos, fue durante mucho tiempo usada como un privilegio, y es sin duda alguna la vulnerabilidad más importante de notar en este modelo de riesgo de pandemia. Fíjate que a mí me gusta hablar no tanto de la vulnerabilidad en el sistema de salud, sino en cómo ha sido vulnerado el sistema de salud. Cuando vemos con una perspectiva histórica lo que ha pasado con las epidemias que se han presentado a lo largo de la historia, vemos que casi son los mismos problemas que se presentan en el sistema de salud a lo largo de la historia. Es decir, si tú ves la epidemia de 1918, el problema era que no había médicos que estuvieran capacitados para hacer diagnóstico, que no había manera de hacer pruebas y saber exactamente qué era lo que estaba afectando, que las medidas que tomaban los tomadores de decisiones, los gobernadores en turno, los pocos médicos con los que se contaba, pues eran inadecuadas, que no se tenían también un equipamiento adecuado para enfrentar la circunstancia de los contagiados y de los que ya estaban en una situación muy crítica, y que se respondía con los recursos pues más improvisados y más inmediatos que se podían disponer. Ahora estamos viendo, por ejemplo, en actuales circunstancias, que se tiene que echar mano del ejército para crear hospitales, para improvisar hospitales, para participar en espacios donde no es su función sustantiva como tal. Sin embargo, tienen que salir a dar la cara dentro de esta estructura del gobierno ante las incapacidades que existen en el sistema de salud, que se tienen que contratar miles de enfermeras, que se tienen que contratar miles de médicos, porque ese es el déficit que se ha venido arrastrando desde hace décadas. Es decir, no es nuevo el escenario que estamos viviendo. Tenemos un rezago histórico en materia de salud, y es muy lamentable que nuestros gobiernos tengan en esas condiciones al sistema de salud, que beneficia a todos los ciudadanos en el momento en el que más se le necesita.
Ningún ciudadano necesita más un servicio como el de salud cuando se encuentra en una situación crítica o enfermo. Y ahí es donde el sistema y el gobierno y esta perspectiva paternalista debiera ser muy efectivo y demostrar la calidad de los servicios. Y en este caso, Rogelio, si nos puedes dar un panorama, ¿cuál es la visión desde el sistema de salud en Venezuela? Que seguramente no debe ser nada alentador, pero vaya, como Ray ya lo mencionó, esta vulnerabilidad o cómo han vulnerado el sistema de salud aquí en México es uno de los mayores puntos en donde los daños y pérdidas se pueden materializar de manera exponencial en nuestro país. ¿Cuál es el panorama que tienen ustedes allá y cuál es el plan que han hecho para mejorar o equipar, lamentablemente ya durante la crisis, a este sistema? Bueno, pues en primer lugar le voy a devolver las flores a Ray, porque para mí también siempre es un honor trabajar con él, escucharlo y aprender como siempre lo he hecho. Pero estoy en desacuerdo. Estoy en desacuerdo porque Ray se enfocó en el sistema capitalista, ¿no? Como si se tratase al fin y al cabo de una sola forma, ¿sí? Que ha incidido negativamente sobre las sociedades en el mundo. Y no necesariamente es así. Es decir, el capitalismo es un modo de producción que no es homogéneo, sino que es multiforme y que además se ha transformado en el tiempo. O sea, el capitalismo del siglo XXI no es el mismo del siglo XIX, ni cerca, no solo porque las condiciones de producción son diferentes, sino porque las relaciones de poder son diferentes y las formas de ejecutarlo son diferentes. Pero todas estas, hay diferentes formas de capitalismo, y no solamente el gringo o el europeo, es decir, el conocido como occidental. China es un país capitalista, ¿sí? Rusia es un país capitalista. Venezuela es un país que vive de una riqueza de capital a pesar de que tenga una propaganda socialista. Por lo tanto, las formas de vulnerabilidad que podemos advertir hoy a nivel global tampoco están directamente determinadas por ciertas formas únicas de capitalismo o de ejercer el poder. Entonces, lo que estamos observando es una forma, o diferentes formas globales de poder que han demostrado vivir de espaldas a la prevención. Ya tengan una bandera roja y firmen con la izquierda, o tengan una bandera con barras y estrellas. Y además, en medio de todo esto, el capitalismo no se ha desmoronado. Al contrario, está avanzando, ¿sí? En espacios que no vemos, pero que ciertamente está tomando ventaja en este momento. Por Pero ejemplo, Rogelio, para el capitalismo toda crisis es una oportunidad. pero por supuesto, pero además tenemos que sacarnos de la cabeza otra vez que capital que capitalismo es Estados Unidos y democracia. ¿Sí? El capital es una forma de riqueza, y esa forma de riqueza, que es una forma histórica de riqueza, ¿sí? Sin duda hoy es aprovechada con diferentes sistemas políticos, o sea, como China, por ejemplo, ¿no? Que no es una democracia a pesar de que se llame república, o como Rusia, por ejemplo, que son otras formas de poder. Y en el caso de Venezuela, el sistema de salud está desintegrado, está en el piso, pero desde hace muchísimo tiempo. Si tenía una crisis antes de Chávez, a partir de Chávez se vino al piso. Y sobre todo también de la mano de otro mito que, así como el mito del capitalismo nos ha embriagado con muchas cosas, el mito, por ejemplo, de los médicos cubanos también. Los médicos cubanos tienen décadas de atraso. En primer lugar, no son médicos, ¿sí? Es una medicina preventiva que nada tiene que ver con lo que conocemos como la medicina profesional, y están totalmente desactualizados, y no obstante, en algunos países, como el caso de Venezuela, han sido fundamentales para desmantelar el sistema que existía y poner en práctica uno que sirve menos. Entonces, si me preguntas por Venezuela, pues te diré que estamos en el peor escenario. Más allá de que las cifras oficiales den al día de hoy 159 contagiados y 3 muertos. Ahorita entramos a ese tema de las cifras, que también hace que los efectos sean muy distintos. Pero dijiste algo muy puntual, Rogelio,
que creo que ahí sí podemos compartir. El tema no es del modelo, es decir, ninguno de los dos modelos ha apostado por la prevención. Y invariablemente del sistema, modelo político, económico que elijas, si no apuestas por la prevención, los estragos se van a ver por querer jalar cuando ya tienes la emergencia encima. O sea, de repente, no sé si a ustedes les pasa, pero uno escucha la cantidad de notas que hay de cómo los gobiernos abren las carteras para buscar los mismos recursos. Y yo me pregunto, ¿en todos lados van a buscar los mismos recursos los mismos gobiernos? O sea, es tan sencillo como un tema de oferta y demanda, ¿no? Y no parece una solución viable. Y otra, quizás ahí podamos encontrar una de las razones por las cuales los gobiernos no declaran como desastre a lo que está pasando. Cuando declaras un desastre tienes que recurrir a créditos extraordinarios que el país mismo los puede generar, pero al mismo tiempo recurres a una bolsa de ayuda humanitaria que en este momento no está disponible. Entonces, no será también el timing, es decir, el manejo de la noticia, el llamarlo desastre, no solo por la cartera que vas a tener que abrir, sino porque ni siquiera tienes visión, Ray, no puedes hacer todavía tu análisis, tu EDAN, ¿no? Tu famoso EDAN después del impacto, porque el impacto aún no ha cesado. El impacto puede ser durante meses o tal vez incluso años, ¿no? ¿Cómo obtener esta visión de cuánto vas a necesitar cuando ni siquiera sabes qué tanto pérdidas has tenido? Claro. No sé si Rogelio ya terminó su aportación. No, bueno, creo que te preguntó a ti. A los dos, por favor, No podemos hablar. Bueno, yo adelanto. En realidad no encontré en qué estabas en desacuerdo. Yo estaba hablando exactamente de esa idea del capitalismo, obviamente diferencial, porque en cada país se está actuando de manera distinta. El asunto es cómo cada sociedad y cada gobierno está respondiendo ante la amenaza, ¿no? Entonces vemos en el caso de Canadá con un endeudamiento del doble de la deuda que ya tenían. O vemos a Estados Unidos accediendo a recursos del Fondo Monetario Internacional. O vemos al gobierno de México que rechaza el endeudarse ante el Fondo Monetario Internacional por lo que eso implica, ¿no? Y empezar a hacer un recorte de otros presupuestos que estaban destinados a otros sectores para tratar de cubrir la emergencia. Entonces, en cada latitud se están haciendo una serie de acciones y una serie de respuestas pues distintas. El asunto es que de manera general, yo decía, la ventaja de la antropología es que podemos ver de manera comparativa lo que está sucediendo en distintas latitudes, ir tomando nota de lo que está ocurriendo para a futuro poder hacer un análisis un poco más consensuado de lo que ocurrió. ¿Sí? Ahorita estamos en medio de la vorágine. El desastre ya existía, ya sabemos, ¿no? Ya existía económico, social, había fragmentación, había desarticulación social. Igual en Venezuela, igual en México, solo que en distintos matices, con distintas características, con distintos impactos, etcétera. Pero ya vivíamos en medio de un desastre. Ya vivíamos también en medio de pandemia, ya lo mencionaba Rogelio al principio, ¿sí? Pero ahora, por ejemplo, podemos ver que en las crisis más severas, como son las asociadas a las pandemias, vemos a los gobiernos cómo anteponen los criterios económicos por encima de la vida humana, ¿sí? Y eso es increíble, pues, en el siglo XXI, cuando el discurso es totalmente, procura ser totalmente distinto, procura ser un discurso humanista, un discurso de la paz, un discurso internacionalista, establezcamos una agenda internacional para el bien de las sociedades, pero cuando tienen que tomar decisiones serias, ¿sí? Anteponen el criterio económico a la vida de cualquier ciudadano, no les importa. Entonces, ahí es donde tenemos que poner ojo. ¿Para qué? Para ajustar las tuercas que sea necesario, ¿sí? Y poder hacer mejoras en este contexto. Los desastres, ya lo mencionamos, sacan lo peor y lo mejor de todas las sociedades, pero siempre son esas oportunidades para hacer ajustes, ¿no? No sabemos si este escenario de exclusión social, ahora en que estamos hacinados, en que estamos en cuarentenados todos, vaya a tener repercusiones en materia de seguridad, por ejemplo, ¿no? De espionaje a una escala por medio de celulares, por medio de las redes. Ya ha habido publicaciones en medios internacionales que nos advierten sobre eso. No sabemos si vaya a cambiar el sistema educativo en los próximos meses, ¿no? Si se empieza a ver la conveniencia
de no mantener todos estos edificios, el mantenimiento, el costo del mantenimiento que incluyen el personal de servicios, el personal de secretarial, y que ahora estos modelos que se habían implementado poco a poco y con mucha lentitud de la educación virtual, pues ahora tengan un acelere, ¿sí? Se impulsen con mayor fortaleza y vengan a resolver varios de los problemas educativos. Pero todo esto parece como nuevo, parece que un escenario que no esperábamos venir tan de pronto, que esperábamos que se iba a ocurrir en los próximos años, pero que de repente tenemos que tomar las decisiones muy urgentes, y nuestra sociedad política, pues pareciera, de manera muy particular, pareciera que no está a la altura de las circunstancias, y que los técnicos o los científicos de los que se asesoran son insuficientes para lograrlos convencer de qué es lo más conveniente realizar. Porque a pesar de que el técnico, el especialista o el médico les recomiende hacer una serie de acciones, implementar una serie de acciones, ellos anteponen sus valores políticos en función del capital que puedan aprovechar, ¿no? Entonces, por eso vemos este tipo de contradicciones en que el médico está diciendo una cosa y el presidente de la República está diciendo esta otra. ¿Por qué? Pues porque hay dos poderes ahí. Uno es el racional, ¿sí? Que está diciendo tenemos que hacer este tipo de acciones porque va a ocurrir esto otro, y el otro dice espérame, pero esto me va a afectar en esos sectores y no tengo que hacerlo así porque entonces me va a afectar económicamente a nuestro país, y para ellos es más difícil sacar adelante económicamente al país que lidiar con el problema que resulta, lo que ya Rogelio nos ha dicho, los desastres de muertes masivas. Ahí si me regalas una pausa, Rogelio, y voy a mandar algunos saludos a quienes nos están enviando en vivo, y regreso con dos temas. Yo creo, Ray, el tema que manejaba Rogelio es que utilizaste la frase descarrilamiento del sistema capitalista. Entonces regresaría con lo que tú dices, este acelere en la vida virtual, ¿no? Este es uno de los ejemplos. Si podría traer un nuevo modelo de cómo hacer negocios sin necesariamente tener estos activos que a veces se vuelven pasivos, estos edificios, etcétera, y si a lo mejor esta es la oportunidad o la ventana de oro precisamente para hacerlo de esa manera. Y dos, el tema de lo humano y lo económico, porque al final, no me dejarás mentir, y regreso con eso contigo, Rogelio, que también las decisiones de no afectar el modelo económico son decisiones del lado humano. Es decir, también afectar gravemente el sistema económico, al final el componente que sale perjudicado es otro humano. Pero mando algunos saludos para Samuel Fortis, para Carlos Baeza, Miguel Ángel Trejo, Jorge Reyes, José Luis Alfonso Salazar, Raimundo Ibarra, tu tocayo, doctor Ray, que dice saludos a todos, especialmente al doctor Ray, Liliana, Yaya, Eric Hernández, un abrazo a Eric ahí también por lograr esta conexión. Metemergencia, saludos a los conferencistas, muy buen programa. Luis Mora, saludos al doctor Raimundo Padilla. Bomberos, Liz GB dice saludos a los tres, un abrazo a la distancia. El comandante Héctor Elorriaga Mejía, excelente, saludos maestros, igual de regreso Héctor, fuerte abrazo. Metemergencias dice, es una metemergencia, no se ha terminado de solventar la crisis mediático-político-social y por tanto es difícil ofrecer una respuesta coordinada y proporcional a la emergencia sanitaria, por ser una metemergencia. Mariano Catase, saludos igualmente, y a Carlos Alberto Maza Gutiérrez, saludos a todos los que nos están viendo, y pues regresamos, Rogelio, hacia estas dos preguntas. Uno, el tema de lo humano y lo económico, ¿no? Ha sido muy criticado los que tienen efectos directos sobre el tema humano, es decir, vayamos, y tú lo has señalado muy bien, Rogelio, cuarentenas muy, muy fuertes, con supresión de garantías individuales tal vez, etcétera, sin mirar hacia el sistema económico. Y viceversa, aquellos que han tratado, según sus propias experiencias, de mantener un equilibrio entre las afectaciones de la crisis de salud y las afectaciones económicas. Y tercero, que es lo que se me hace más interesante, basados en esta frase del doctor Ray, del descarrilamiento del sistema capitalista, si no se abre ahí una ventana del sistema, no solo del capitalista, del que queramos mencionar, para aprender cómo generar riqueza y cómo generar, en este caso, insumos, incluso en un sistema con relativa lentitud o detenido parcialmente. Bueno, pues quizás mejor empezar por la última, por el hecho de que efectivamente digamos, el capital tradicional
ya hace varios años que está siendo minado por el movimiento de capitales emergentes que apuntan a una nueva forma de transacción, que evidentemente es la transacción digital, ¿no? Los capitales tradicionales son, los conocemos claramente, petróleo, industria automotriz, farmacéutica, financiero, construcción, inmobiliario. Y con el último, pues te pongo un ejemplo, o sea, el Airbnb ha socavado el capital inmobiliario, que es el capital hotelero también, a partir de nuevas formas de transacción que incluso en algunos países está prohibido, o el Uber, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cierta medida, este paréntesis que estamos viviendo ahora en la dinámica cotidiana del planeta ha estimulado mucho más el uso de los mecanismos digitales de comunicación, pero tampoco es que se ha acelerado la transacción porque la entrega también está paralizada a nivel mundial, o sea, la circulación de bienes está paralizada a nivel mundial. Por lo tanto, sin duda, después de esto, habrá un florecimiento de nuevas formas de transacción a partir de mecanismos digitales, o mejor dicho, un robustecimiento de esta forma que contribuye también a la transformación, decíamos al principio, el modo de producción capitalista se transforma, se redespliega sobre sí mismo históricamente, contribuirá a una nueva forma de capital o de formas de enriquecimiento que ya estamos viendo. Esto en el marco de lo que cada país está haciendo, significa, digamos, un poco demasiado ancho para lo que cada país está viendo que está tratando de resolver en relación con su propio problema, ¿no? La lectura que cada uno tiene al respecto está directamente vinculada con quiénes están en el poder, cuáles son las relaciones de poder, cuáles son los intereses, no solo políticos, sino concretos, ¿no? En el caso de Chile, por ejemplo, que es un país en donde el capital tiene muchísimo peso, ya se están tomando decisiones para que la cuarentena sea relativa, dependiendo de cada comuna, ¿no? Y esto, por ejemplo, frente a los ojos de mucha gente parece algo terrible. Yo no lo sé porque no estoy ahí ahora, pero el foco de esto es económico. Es decir, frente a las cifras que está teniendo el país con relación a contagios, pero sobre todo con relación a casos críticos, ¿sí? Evidentemente, pues dirá, mejor que sigamos moviéndonos, que los casos críticos realmente los podemos manejar, ¿no? Quizás esa lectura va por ahí y que preferir una cuarentena total como pasa en otros países. En el caso de Venezuela es más interesante, es más complejo, ¿sí? Aquí no hay una cuarentena total, esto es un desorden, la gente acata la cuarentena porque realmente lo hace, pero en muchísimos sectores en donde la masa popular se está moviendo sin ningún tipo de restricción ni control. No obstante, el problema de Venezuela está concentrado en la gasolina. Dentro del marco del problema del petróleo, Venezuela tiene prácticamente una orden de Rusia de no comerciar y no producir, porque le conviene el mercado de los rusos, y por lo tanto no hay gasolina. Entonces, bajo la máscara de no voy a dar gasolina para que la gente no circule, el país tiene 2 semanas sin surtir gasolina. Entonces, se han aprovechado las cosas en ese sentido. Por lo tanto, la medida humana o social o de interés de enriquecimiento va a depender de cada país, de cada grupo de interés, ¿no? Aún así, pienso que si pensamos, como en efecto lo es, que esto es un desastre global, por lo que decíamos al principio, la forma de aportar de cada país al desastre es directamente proporcional a sus condiciones. Por lo tanto, se está aportando no en pérdidas humanas, no en recursos hospitalarios destrozados, sino en la complicación general, ¿no? E incluso en la vida de espaldas a la cooperación regional, en la falta de solidaridad, en el individualismo generalizado que nos han impuesto desde hace siglo y pico en el mundo, y que el resultado está precisamente en que frente a una amenaza que nos atraviesa a todos, donde la solución debería ser articulada y cooperativa, los problemas en lugar de solución acaban siendo por cada país, ¿no?
No sé si me quedé con algo pendiente. No, muy bien. Y regresando, Ray, ahorita vamos a los comentarios que obviamente se multiplican conforme vamos platicando y agradecemos a todos los que nos estén escuchando este tema de pandemias con el doctor Raimundo Padilla y el doctor Rogelio Altés desde Colima y desde Venezuela. Ray, justo esta interacción entre lo humano y lo económico, porque al final, como te decía, también las decisiones económicas son para no descartar daños a la estabilidad humana, ¿no? Seguramente hay otro motor y hay un tercer factor ahí en medio, ¿no? No solo es lo económico en la parte más baja del sistema, sino es lo económico político, ¿no? Y ahí es donde ya no nos parece tanto que se considere primero lo político, pero realmente se puede, o sea, déjame ponerte una analogía. Si tú vas a partir de un aeropuerto a otro y sabes que hay muy mal tiempo, como es ahorita, vale la pena salir, vale la pena navegar en medio de esa turbulencia, o de plano detener, volar en esa turbulencia, detener el avión y no salir hasta que el clima esté mejor. O sea, ¿cuál sería ahí la idea primicia que tendrías? Mira, en realidad es un tema bastante complejo por todo lo que entraña de ética, ¿no? No voy a polemizar mucho sobre el asunto porque nos llevaría un buen rato, pero sí te quiero decir que tengo un posicionamiento como bastante firme en ese sentido, y yo creo que todas las economías se pueden resarcir. O sea, todas las economías pueden desplegar distintas capacidades para mejorar. Ocurrió con la Gran Depresión de principios del siglo XX, ¿no? Y bueno, ve la situación en la que está Estados Unidos en su sector económico hasta antes de esta crisis, ¿sí? Y era una economía bastante sólida, ¿no? El caso de China también. Tú puedes ver lo que ha ocurrido a lo largo de su historia. Ves el caso de Alemania, ves el caso de Rusia. O sea, el problema económico se puede solucionar. La pérdida de vidas humanas, no, Rafa. Entonces, hay prioridades. Y si tenemos que priorizar en una circunstancia como la actual, ante una amenaza que es súbita, en donde tienes que tomar una reacción inmediata para evitar la dispersión, para evitar la proliferación, y que eso te genere una crisis humanitaria con un gran número de pérdidas humanas, pues yo preferiría que prioritariamente pusieran atención a las vidas humanas antes que la economía. Ahora, ya sé que durante varios meses no se puede mantener un aislamiento económico, ¿sí? No solamente el humano, sino el económico, pero que poco a poco, como lo decía Rogelio hace un momento, se irán abriendo oportunidades para nuevos modelos de negocio a través de medios virtuales, a través de otras cosas que todavía no alcanzamos a anticipar por dónde vienen. La capacidad creativa de los humanos no tiene límites, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita de manera emergente la prioridad es cuidar las vidas humanas, tratar de que fallezcan los menos. Es cierto que muchos ya tenían padecimientos, pero no tenían que morirse hoy o no tenían que morirse mañana. El problema es que están recibiendo pues una atención deficiente, que no hay el equipo para todos y que entonces se suma eso a la condición previa que ya tenían. Justo a eso quería llegar, es decir, no solo es que prevalezca lo económico, o sea, lamentablemente, a pesar de que la crisis es global, y como lo sabemos todos, en manejo de crisis, lo primero es afrontar que estás en una crisis, ¿no? Aceptarte, ¿no? Estas declaratorias de pandemia, de emergencia, desastre, muchos luego me preguntan, Rafa, ¿pero qué tiene de importante que lo declaren si todos lo estamos viendo? Porque la declaración de una autoridad es asumir como sociedad que estamos en ese momento. Tiene de relevante no solo en un sentido moral y no solo de estructura y lo que se activa, sino también de que es el primer paso para solucionarlo, admitir que lo estás. ¿Crees que, Ray, que ya haya pasado la negación, por lo menos en Latinoamérica, de esa crisis? ¿O seguimos todavía tratando de convencer a N cantidad de dirigentes sociales, políticos, poderes ejecutivos de que estamos realmente en una crisis? Bueno, yo creo que conforme pasen los días se van a dar cuenta de la magnitud de la situación. Cuando uno piensa en lo que ha ocurrido en Italia, lo que ha ocurrido en España, y ves el modelo que impera en nuestros países latinoamericanos, en particular en México, cómo se ha defendido la población, porque también la población se defiende ante las medidas que atentan contra su cotidianidad, ¿sí? Y en esta defensa que ejerce la sociedad se expone, sin tomar en cuenta lo que está ocurriendo en otras latitudes. Entonces, cuando tú ves lo que ha ocurrido allá,
con sociedades que por la historia han tenido que responder con mayor precisión ante la autoridad, a diferencia de nuestras sociedades que son más frontales, que están impuestas a salir a la calle para exigir sus demandas, pues dices, bueno, acá, ¿qué tipo de escenario nos espera en los próximos meses? Sí, la verdad es que pues no es muy halagador lo que te puedo decir, sería muy pesimista, pero pues a lo mejor comete uno ese error y dan un ejemplo nuestras sociedades que nunca antes se había visto, ¿no? De madurez, de solidaridad, de acompañamiento, ¿no? Pero la verdad es que no veo esa estructura de incorporación de la sociedad a la toma de decisiones de los gobiernos, sino más bien una verticalidad absoluta, ¿no? Tan así, en el caso muy particular, por ejemplo, de México, están desplazados todos los grupos de voluntarios, todos los comités, todas estas redes resilientes que las denomina así la gestión de riesgos y desastres, los grupos voluntarios, incluso hasta los grupos religiosos, ¿no? Y en estos casos son muy importantes porque te pueden ayudar a acercar los servicios médicos, te ayudan a cubrir incluso hasta el costo de estudios, de pruebas, de llevar alimentos, llevar medicamentos a los sectores más desprotegidos. Sin embargo, el gobierno pues es insuficiente, pero además se ha encargado de desplazarlos. Y entonces, pero ¿crees que haya sido por encargo o no tendrá que ver con el formato del fenómeno? Es decir, se entiende, es un sismo, el sismo al fin de cuentas termina y aquellos que no tienen daños, incluso algunos con daños en sus propios bienes, van y ayudan a los demás porque ya no se sienten expuestos, el fenómeno pasó. Lo mismo a lo mejor en un ciclón tropical, el ciclón ya pasó, mi casa no tuvo daños, voy y ayudo al otro. Pero en este tema, en donde el enemigo es invisible y en donde el fenómeno no lo puedo ver, en donde sé que si salgo a ayudar también yo estoy expuesto, ¿no disminuirá esto las acciones de estos grupos, estas herramientas resilientes? Bueno, Rafa, es que eso es como considerar que la capacitación solamente tiene que incidir ante sismos, ante inundaciones y ante erupciones, y no, la capacitación es el incluye modelo todo tipo de amenazas. Entonces, si tuviéramos grupos capacitados para enfrentar este otro tipo de amenazas que son bastante frecuentes, sabríamos qué hacer en estas circunstancias. Y esos grupos de voluntarios contarían con el equipamiento y con el conocimiento para saber cómo ayudar a sus semejantes en una circunstancia como la que estamos viviendo actualmente. Y todos los padres de familia acabamos exponiéndonos y con la posibilidad de llevar el virus a nuestros hogares porque no existe quien nos pueda facilitar esa distribución de alimentos que requerimos. Claro. Ese es un Rogelio, ¿quieres comentar del tema? Sí, yo pienso que el hecho, o sea, lo que señala Ray con relación a la falta de preparación y de personal preparado, es que evidentemente esto le da la vuelta al mundo. O sea, es una descripción de lo que decíamos al principio. Por otro lado, con relación a una de las cosas que tú le preguntabas sobre, bueno, ¿por qué no se declara desastre? Es que lamentablemente, si no hay muertos, no hay desastre. Entonces, ese también ha sido un punto fundamental. Cuando declaras un desastre a nivel nacional o a nivel regional, es porque algo ha pasado que ha causado muchos muertos y sobre todo también destrucción. Pero si no son muchos los muertos, entonces es una emergencia sanitaria y aunque sean 100,000 los muertos, pues seguirá siendo una emergencia sanitaria, pero no calificado como desastre. Yo pienso que por ahí también va una de las confusiones históricas con el problema, ¿no? Ahora bien, yo quisiera introducir algo nuevo, bueno, en la conversación, no nada nuevo, dar un giro en la conversación, porque evidentemente en este último mes todo se ha enfocado en el virus, ¿no? El problema es el virus. Y no olvidemos que el virus se propaga es entre seres humanos. Entonces, hay un aspecto fundamental en las formas de propagación, incluso desde su origen, ¿no? ¿Qué pasa con el virus que salta de Wuhan hacia el resto del mundo? ¿Cómo salta? Bueno, ya sabemos que ha viajado por avión básicamente, ¿no? Pero entonces también pudiésemos entender, más allá de que los aviones hoy por hoy son grandes autobuses que transportan todo tipo de gente, es realmente quiénes han sido los vectores del virus. Y podemos dar cuenta que el ingreso a América Latina es un salto que viene de Europa
y que está identificado. Es decir, en muchos casos podemos identificar perfectamente, ¿sí?, quién fue el paciente cero de cada país, como en el caso de Uruguay, por ejemplo, ¿no?, que está identificada la persona que trajo el virus, o en el caso de algunos pueblos en Europa. Y por otro lado, hay otras variables importantes que también vinculadas al virus han dejado de ser tratadas, ¿no? Por ejemplo, las condiciones demográficas. En el caso de Europa, la mayoría de los países que han sido muy afectados tienen poblaciones envejecidas, ¿sí? No es el caso de América Latina. La franja donde es letal el virus es de 60 años en adelante, ¿sí? Y luego tenemos una mortalidad que va descendiendo hasta que tenemos, por ejemplo, entre 20 y 40 años un 0,1% de letalidad del virus, ¿sí? Las poblaciones latinoamericanas son poblaciones mucho más jóvenes que las europeas, y ahí tenemos una explicación importante de la falta de incidencia del virus en el caso del contexto latinoamericano, ¿sí? Y otro problema también tiene que ver con las condiciones ambientales. Es cierto que el virus ha demostrado que ataca y sobrevive en cualquier condición ambiental. Sin embargo, también los estudios, sobre todo los estudios surcoreanos, que son de los mejores con el problema, ¿sí?, han determinado que el virus se ve favorecido entre 3 grados y 16 grados. Por consiguiente, estamos frente a un problema que en Europa pegó precisamente en condiciones de invierno, ¿sí?, y que son las mismas condiciones del hemisferio norte, donde en el caso de Estados Unidos ha sido también muy, muy potente. Quizás estamos ante un virus que una vez que se estabilice, ¿sí?, es decir, que esta curva empiece a bajar prácticamente a nivel mundial, se pueda convertir en una gripe estacional grave, ¿sí?, todavía sin tratamiento y sin vacuna, ¿sí?, pero que vaya a ser una gripe estacional. Y resulta que esta gripe estacional pudiese estar generando nuevos ciclos, ¿sí?, pandémicos, que van a estar dando vueltas entre inviernos del sur y del norte en los próximos 2 años. Correcto. Correcto. Voy a mandar algunos saludos, Rogelio, y regreso, Ray y Rogelio, con este tema que muy bien cita nuestro colega en Venezuela, que es la sociedad al centro. O sea, no perder esta objetividad, ¿no? Los desastres no son naturales, entonces son socialmente construidos, y por ende regresarnos a esta tesis de la gestión integral de riesgos que nos marca que cómo lo estamos construyendo, cómo construimos este desastre y cómo estamos construyendo el de mañana si no llegamos a condiciones de conclusión claras de esta crisis actual. Sigo con los saludos. Stephanie Love Bell dice: gracias por compartir conocimiento. Metemergencia otra vez nos comenta lo que dice el doctor Padilla del problema político, mediático, social que afecta a la respuesta. Eso justamente es la metemergencia. Cecilia Salazar, excelente programa. Saludos, maestros. Stephanie Lobel nos dice: existen los costos de la pérdida, producción para la retroalimentación o resignación presupuestaria, sin dejar de lado los costos adicionales por la utilización de medios alternos en la producción o presentación de servicios. Y María Rodríguez nos dice: ¿qué podrían comentar acerca de las medidas de autoconfinamiento frente a la desigualdad social? Entendiendo que muchas personas que son tildadas de irracionales porque salen a trabajar en tanto viven al día, como los trabajadores informales, tal como sucede en Katia, el caso de Venezuela, y en Iztapalapa, el caso de México. Muy interesante, ahorita lo anotamos, Ray, porque es justo también estos huecos o vaya, esta parte donde el tejido social está un poquito roto y penetran estas diferencias que cada fenómeno las toma de distintas maneras. María Rodríguez dice: saludos a ambos y siempre orgullosa de ustedes. Un abrazo de regreso a María. Rubén Buró dice: Máster, saludos desde el Caribe mexicano, abrazo virtual. Hernán Lemus: no solo necesitamos más gente capacitada, sino gente más capacitada. Totalmente de acuerdo, ¿no? Incluso, como bien decía Ray, estos círculos resilientes o estos grupos ya existen, pero sí comparto, Rayes. Yo siento que se sienten muchos de ellos rebasados por los detalles propios del fenómeno, porque el modelo clásico es, como bien lo dijimos, sismos, huracanes, tal vez inundaciones. Regreso entonces con este tema del humano al centro, Ray. Esta desigualdad social se volvió un encono, ¿no? Es decir, prácticamente una rivalidad entre los que sí podrían guardar esta restricción
o esta cuarentena voluntaria, y los que no podían, empezó a volverse un encono, una lucha en redes sociales, reclamos, y no solo eso, se ve en otros sectores, ¿no? Ya tuvimos, no sé si allá en Sudamérica, Rogelio, pero aquí lamentablemente hay reportes de casos de enfermeras o doctores asaltados en el mancillados en el transporte público, que les avientan cloro, que no los dejan subir, que los tratan mal por considerarlos un foco de infección, paramédicos, por ahí citaba hace rato en las redes sociales que lamentablemente no les quieren lavar su ropa, no los quieren dejar dar servicio de alimentación, porque igual los consideran un foco de infección. Ray, si quieres, esbozamos un poco con esto. Sí, claro. Bueno, a mí me parece que los europeos, por lo que percibo a través de las noticias, como que sienten que ya están a punto de darle vuelta al capítulo de la crisis que tuvieron, ¿no? O sea, como que los chinos dicen, nosotros ya logramos contener la epidemia, ya vamos a salir adelante. Los italianos dicen también, dice, ya llegamos a nuestro pico, ya se murieron la mayoría de los adultos mayores que tenían una precondición que los hacía más susceptibles a fallecer, etcétera, como que empiezan a quererle dar el capítulo, y como que el capítulo latinoamericano o del continente americano está abriéndose para todo el mundo, y todavía no sabemos exactamente qué va a ocurrir en Estados Unidos, y con estos 3,000 kilómetros que tenemos de fronteras con ellos, pues el capítulo mexicano sin duda será muy especial en esta historia, ¿no? Pero además todo lo que ocurre en los países latinoamericanos. Pero de manera muy particular el caso de México, retomando lo que mencionaba Rogelio, no solamente tenemos una población adulta mayor de buen tamaño, o sea, no solamente los europeos, no solamente los italianos, también en México. Pero ojo, México tiene un problema mayor, o sea, tiene una población enorme, joven, que anda por alrededor del 55 al 60% de la población total, pero además esa población, en lo general, México es el primer país en el mundo con problemas de obesidad, de hipertensión, ¿sí? Y de diabetes. Entonces, estas otras enfermedades son precondiciones especiales para verse afectado por este tipo de virus. Entonces, por eso digo que el capítulo está por construirse, porque estamos, creo que, anticipando como que la condición del latinoamericano. Incluso han dicho que los genes del latinoamericano y del mexicano son más resistentes. Eso, por favor, o sea, me parece que ni siquiera tendría que ser un tema, sin embargo, lo ponen en la agenda política como algo importante y que puede ser determinante ante esta amenaza. Por eso digo que esperemos por el bien de todos que las condiciones se den para que la sociedad reaccione de la manera más adecuada, entienda que la manera ahorita más importante para retener la proliferación es el aislamiento, pero que es la medida, digamos, más barata para el gobierno, ¿sí? Aunque tenga que lidiar después con la economía. Pero si tuviéramos un sistema de salud fortalecido, pues no importaría tanto que se contagiaran las personas. Pero desafortunadamente yo también creo, como lo mencionaba hace un rato Rogelio, que esto se va a convertir en una enfermedad que va a perdurar por muchos meses y que se va a convertir en un problema anualmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las condiciones del virus, su diseminación, la población que va a estar expuesta, pues va a perdurar por mucho tiempo como lo hace la influenza. Entonces hay que ir analizando ese tipo de escenario. Rogelio, regresando a este tema de los huecos sociales, de verdad acá el problema en Latinoamérica, como bien lo apunta Ray, es que ni siquiera ha iniciado la parte más aguda de la crisis y ya estamos sufriendo algunos de sus efectos, sobre todo los sociales, ¿no? Sí, yo pienso que, y pensando en el comentario que hacía María cuando se comunicó con ustedes, la sociedad está yendo a examen en general, ¿no? Estos tiempos de reclusión son precisamente situaciones en las que la sociedad no está haciendo lo que hace una sociedad, relacionarse, ¿no? No es absoluto ni es extremo, pero sí hay una reducción quizás entre el 70 y el 90% de las posibilidades de relacionamiento cotidiano que tiene cada sociedad con este confinamiento. Por lo tanto, hay una cantidad de cosas que están sucediendo en lo íntimo de sectores sociales que no pueden vivir lo que viven como sector social. Por ejemplo,
exhibirse, aparentar, ser alguien porque eres en relación con, ¿no? Y esto puede generar un montón de depresiones y de problemas a lo individual, pero que podemos también sectorizar socialmente. De manera que este confinamiento, que además tiene un factor de incertidumbre decisivo, que también para sociedades y sectores sociales que están muy estructurados en sus planes, ¿sí? Con agendas claras o con un ritmo cotidiano muy marcado, la incertidumbre rompe este esquema y genera problemas muy serios para los cuales no hay una solución inmediata. Es decir, no puedes ir a terapia, tendrás que pagar una terapia por Skype en todo caso, pero sabemos que acaso el 5% de una población acude a terapia, el resto de la población que está viviendo esto mismo no tiene herramientas para poder manejarlo. Y no lo va a manejar tampoco un esquema entregado por WhatsApp, que haga este ejercicio para que se sienta mejor. ¿Sí? Ni siquiera la vida íntima de la fe está siendo una solución. ¿Sí? Orar, rezar, está limitado casi a una condición individual o familiar porque tampoco puedes ir a misa, ¿sí? Y tampoco estás sintiendo esa solución alucinatoria que siente el feligrés cuando va a la misa y el padre le dice algo, o está en el templo por lo menos, ¿no? Por consiguiente, y por poner estos ejemplos para no irnos más allá, la sociedad está siendo sometida a un examen muy duro, ¿sí? Que veremos también cómo lo pasa, porque hay que estar muy claros en que esto no va a terminar la semana que viene y que puede llevar en algunos casos otra vez, dependiendo de cada condición, dependiendo de una situación proporcional de acuerdo a cada país, puede llevar a sectores sociales a tener manifestaciones críticas, ¿sí? Salir a la calle, protestar, agredir, ¿no? Por una condición mental de saturación. Y en el caso de los países que tienen crisis políticas muy fuertes, como el caso de Venezuela, el caso de Chile, por ejemplo, o algunos países europeos, ¿sí? O algunos países suramericanos, como Bolivia, por ejemplo, ¿sí? Este tipo de problemas puede conducir a desenlaces en los que la única forma de controlarlos va a ser a través de la represión. Por lo tanto, estamos también en paralelo, y con el foco en la sociedad, como saltaba Rafael, estamos en paralelo teniendo ciertas bombas de tiempo, ¿sí? Cada una directamente proporcional a las condiciones de cada sociedad, que probablemente, y ojalá que no, puedan tener una manifestación catastrófica dentro de poco. Rogelio, Ray, en este sentido hablábamos hace unos minutos sobre la velocidad a lo que está creciendo lo digital, por obvia razón, por ser la herramienta más óptima, pero también se adelanta con lo que nos dice Rogelio, concluir lo que ya sabíamos, que tampoco es una solución de todo, que no es, que puede ayudar, pero que no puede apartar lo que necesitamos de este sesgo social que el ser humano tiene siempre relativo a su entender de la vida misma, ¿no? Sí. Voy. Adelante, Rogelio, perdona. No, yo pienso que también, sin duda, las herramientas digitales de comunicación simultánea han hecho creer, porque no es así, pero sí han hecho creer, han logrado una eficacia prácticamente global de que allí hay, en ellas, en el teléfono que tenemos en la mano, hay allí una solución para el planeta, para el futuro, que podemos evitar el apocalipsis si confiamos en ello, ¿no? Y prácticamente esto es una nueva fe, ¿sí? Exacto. Es una nueva fe ahora depositada en esto, que al fin y al cabo, y nosotros los latinoamericanos nos caracterizamos por eso, somos sociedades de la fe, ¿sí? O evangélicos, o testigos de Jehová, o católicos, o quién sabe, pero somos sociedades de la fe que se mueven en masa por fe y que sin duda ahora esta fe en la tecnología, en la comunicación digital, se puede convertir en una nueva religión, si acaso ya no lo es. Muy bien. Vamos a ir un poquito cerrando algunos puntos, pero no quisiera dejar de lado uno que siempre se me hace muy interesante seguir, porque al final cuando lo ves desde el punto social,
es muy impresionante que existan este tipo de ideas. Y voy con dos muy comunes. Una, estas ideas de conspiración, estas ideas de algo creado, estas ideas que están ahí y que concluyen con algo que es muy peligroso en este momento, que es creer que no existe. Es decir, también algo que está pasando, no solo es que la gente se niegue al aislamiento porque se quiere exponer y ya, o porque tenga que seguir su vida productiva, que se niegue al aislamiento por negarse a la existencia de este virus y de esta enfermedad como tal. Y si bien el negarse a la existencia de ciertos fenómenos es peligroso siempre, o de ciertas crisis, en este en particular acrecenta el problema. Ray, si nos quieres comentar algo de ello. No, bueno, aquí lo que te podría decir es que cualquiera de nosotros que se eche un clavado en los antecedentes históricos de epidemias que han ocurrido en nuestras sociedades, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro municipio, se va a dar cuenta que no tienen nada que ver con estas complots científicos, económicos, para establecer un nuevo orden mundial y toda esa serie de fantasías que se desarrollan, ¿no? O sea, colapsa de inmediatamente todo eso. Yo creo que de manera general hay mitos pues que se perpetúan a lo largo de la historia. Esta es una evidencia clarísima de la creatividad que tiene el humano y de la capacidad que tiene para repetir ideas pues absurdas, ¿no? No creo que merezca tanto profundizar en el asunto. A mí me parece que es bien importante entender que estamos viviendo procesos de cambio que son relevantes, que son importantes. Uno de ellos, por ejemplo, es que hace unos meses considerábamos el celular como la herramienta que generaba el aislamiento social más indeseable, ¿no? Y ahora resulta que se está convirtiendo en una de las grandes alternativas para sacar adelante la economía y fortalecer el desarrollo de nuestros países. Y el otro asunto también es la comprensión de la otredad en una manera distinta como se ha concebido en la antropología, al menos históricamente, ¿no? Es decir, ahora tenemos la posibilidad de entender la otredad asociada a una amenaza que es portada por el otro. Y ese otro puede ser nuestro propio familiar, ¿no? Nuestro padre, nuestro hermano, nuestro sobrino, nuestro primo, nuestro vecino. Y entonces tiene que reconfigurar ese concepto de otredad que tradicionalmente se había sostenido ahí como más o menos estable, ¿no? Ahora un estornudo hace la diferencia en un círculo social inmediato cuando se trata de proteger a nuestra familia, ¿no? Y entonces tú te pones en la fila de la tienda guardando la distancia y llega ahí un niño y estornuda y todos voltean a verlo de manera que hace unos meses no te hubieras imaginado. Entonces yo creo que hay procesos de cambio más importantes y que tenemos que empezar a analizar para ver hacia dónde se va a comportar la sociedad en los próximos meses, porque esto no se va a acabar tan rápidamente como lo quisieran muchos gobiernos. Y la negación, Rogelio, quienes aún niegan más que, además de la negación, tú hablabas de las teorías conspirativas, ¿no? En buena medida, la manía conspirativa es al fin y al cabo un entretenimiento, ¿no? Para algunos es una histeria, pero básicamente es un entretenimiento que se construye a partir inclusive de creencias, ¿no? Yo creo que Donald Trump tal cosa, entonces Donald Trump, y es la punta del hilo que yo voy a tirar para poder explicar el coronavirus, ¿no? O los chinos o quien sea. Pero buena parte de todas estas cosas, incluyendo la negación, están basadas en el miedo, ¿no? Hay un miedo que no se reconoce inclusive y un miedo general que hoy además es multidireccional. Es no solo el miedo al contagio, que lo que representa el miedo a la muerte también, es el miedo al qué va a pasar mañana, es el miedo a la incertidumbre que hablábamos ahora, es el miedo a mi situación personal, a esa ruptura del esquema del que hablábamos, genera un descalabro emocional, pero que está asociado con el miedo. Y este miedo, por supuesto, es la base de una cantidad de explicaciones que no necesariamente son las que se corresponden con la realidad ni las que solucionan el problema. Por lo tanto, también estamos viviendo una condición de miedo generalizado, inducido también a partir
de una cantidad de mecanismos de información que viven de eso, viven del miedo, del titular, del amarillismo, pero también a partir de un miedo que está siendo generado por la propia condición, por la propia incertidumbre, ¿no? Y de allí a la negación como mecanismo de defensa, ¿no? Que también te pone en riesgo, pero al fin y al cabo te alivia la ansiedad del miedo, ¿no? Te alivia el malestar del miedo. Si yo lo niego, pues me alivia un poco. Y por otro lado, ¿no? El ramillete de teorías conspirativas que hoy por hoy, pues todo el mundo tiene unas argumentaciones que son comparables con el Triángulo de las Bermudas o con, me acuerdo, yo que sé, de la película Recuerdos del Futuro en la década del 70, que explicaba que las pirámides habían sido construidas por extraterrestres, ¿no? Entonces, te robaron la idea en History, pero un poco, digo, muchas gracias por irse a ese tema, pero justo el tema también creo que tiene que ver con la inmediatez. Lamentablemente, para muchos, los fenómenos anteriores de pandemia son hechos que no solo no conocen, o que si conocen los consideran poco certeros y no se fían de ellos. Y segundo, también con el hecho de que no, de esta inmediatez de como aún no conocen a alguien que esté padeciendo, que esté enfermo o que lamentablemente haya fallecido, muchos aún entran en esta negación de no solo de si no existe, sino, como bien lo dice Rogelio, como una especie de miedo que ayuda a protegerse emocionalmente para no creer que está pasando. Pero lamentablemente, y como lo dice aquí Teresa, dice, se van convenciendo los actores sociopolíticos, la avaricia, el protagonismo, aletarga las acciones para atender no solo las necesidades de la población, también definir acciones precisas, asegurar los mecanismos e engranajes entre los diversos ejecutores. Pero creo que ahí está el tema, y lo cito de nuevo, Ray, porque este fenómeno tiene condiciones muy distintas a los que normalmente estamos preparados. Y una de esas condiciones es que una de las maneras de solucionarlos es aislándonos. Y en los otros fenómenos, una de las maneras de solucionarlos es uniéndonos. Y unirnos con distancia física es doblemente complejo que hacerlo frente a frente. Sí, pero quienes se aíslan en este momento también es porque tienen las condiciones para hacerlo. O sea, lo que mencionaba María Rodríguez hace un momento en el mensaje, saludos para ella, es bien importante. O sea, hay sectores de la sociedad que no es posible que se aíslen como todos los demás que gozamos de ese privilegio porque nos dedicamos a la academia y en este momento estamos de vacaciones, pero en México la mayor parte del comercio es informal, entonces ese comercio informal requiere estar en contacto con la sociedad para estar ofreciendo los productos que tienen y para obtener dinero para sobrevivir. Y en este momento en donde le cortas ese flujo, esa posibilidad de adquisición de recursos, pues ellos entran en una crisis imposible de solventar, porque además la economía del país o los programas del gobierno no les dan esa posibilidad de solventar la condición en la que se encuentran crítica, ¿no? Entonces, yo creo que volviendo al tema que mencionaban sobre los miedos, a ese miedo también está asociada esta otra condición que decía Mary Douglas, la antropóloga, de la inmunidad subjetiva, ¿no? También es importante que en las sociedades latinoamericanas, no solamente las mexicanas son muy machistas y muy entrones y muy echados para adelante, sino en general los latinoamericanos solemos creer que no nos va a ocurrir lo que les está pasando a los europeos o a los chinos porque están lejos, ¿no? O a los norteamericanos porque lo tienen merecido y cosas así, ¿no? O sea, todos somos vulnerables ante esta amenaza. Es una amenaza global y hay que entenderla así. Y cualquier persona, porque es negligente o porque tiene la necesidad de trabajar o porque tiene la desgracia de accidentalmente contagiarse, pues tiene esa posibilidad de esa susceptibilidad a ser afectado por este virus. Entonces, este virus no distingue clases sociales, no distingue posición económica, no distingue posición en el gobierno. Estamos viendo a Boris Johnson que ya está en terapia intensiva, ¿no? A lo mejor haga falta que caiga uno de esos grandes personajes políticos para que muchos entiendan que en realidad el problema es muy, muy serio, ¿no? Y que se agrava por las condiciones sociales de vulnerabilidad que se han creado en nuestras sociedades.
Justo con eso quiero cerrar, Rogelio, antes de cederte la palabra. Más si hiciera falta, más que decirlo, como que si hace falta que un líder preponderante, una figura pública pierda la vida, etcétera. Más allá de si hace falta, también apelar al otro sentido, ¿no? Así como hay una negación, así como hay algunos que no tienen esta inmediatez del riesgo, también me gustaría que cerráramos con una visión hacia lo positivo, hacia lo que sí hemos visto como sociedad, que sí han hecho, que creo que ahí hay muchos puntos a recalcar, ¿no? Incluso creo que muchas de las acciones que privilegian lo humano, que privilegian la vida, mucho del aislamiento que se ha dado en Latinoamérica ha sido de manera voluntaria, ¿no? También, a pesar de que está el botón rojo ahí muy cerca, como bien lo señalas, Rogelio, y en cualquier momento puede venir esta represión social porque se generen algunos movimientos, etcétera. También no estamos viendo el típico sentido de cuarentena o el típico sentido de supresión de derechos, es decir, por lo menos aquí en la Ciudad de México y en muchas otras imágenes se ven ciudades detenidas o pausadas, pero con cierta movilidad, sin ser arbitrarios en los derechos que tenemos como sociedad. Y también hay que recalcarlo, porque pareciera que estamos aprendiendo que no las crisis siempre son una oportunidad para romper el tejido social y hacer lo que se nos dé la gana. Bueno, pues fíjate que como decía Ray, el virus no va a distinguir clase social ni nada por el estilo, pero sí existe una distribución social del problema, ¿no? También decía Ray que la diferencia de quién puede autosostener un aislamiento por un mes o dos o tres, ¿no? Evidentemente, no todo el mundo está capacitado para eso, y ahí tendríamos un aspecto socialmente detectado, ¿no? Quién puede y quién no. Y del mismo modo también las formas a través de las cuales se pueden manifestar mecanismos de solidaridad, como tú lo decías, me pareció muy importante. Esta es una solidaridad que no tiene contacto, es una solidaridad virtual y aislada, pero al mismo tiempo las formas de manifestación de esa solidaridad también van a estar directamente vinculadas a cómo se concibe el otro dependiendo de cada sector de la sociedad. No todos nos miramos igual, no todos nos autoconcebimos de la misma forma y las tensiones y conflictos dentro de una sociedad son decisivas para cómo se manifiesta esto, ¿no? Ya lo decías tú, cuando se han agregado médicos o enfermeras allí, podemos pensar en las diferencias políticas o ideológicas y las tensiones que hablábamos hace rato para ver cómo las sociedades no se comportan como un organismo perfecto, sino que inclusive tienen contradicciones muy peligrosas. Y por otro lado, yo sí creo que es importante que lo que tú decías, destacar este comportamiento quizás poco esperado dentro de la sociedad latinoamericana de una autorresignación de derechos en beneficio colectivo, ¿no? No obstante, creo que también eso tiene una manifestación por espacios sociales, ¿no? Como Claro. María lo anotaba en el caso de Venezuela y seguramente en el caso de México, de otros países, debe haber registros al respecto. Aquí hay zonas populares en donde la gente está en la calle como si nada hubiese pasado, ¿sí? En sectores populares de Caracas, en donde además no hay ningún tipo de control, ningún tipo de represión, y en la vida cotidiana es absolutamente normal como todos los días y el contacto es múltiple. Entonces, eso que reconocemos en la sociedad latinoamericana ahora de esta resignación de derechos, de esta autoaislamiento, de esta cuarentena autoinducida, también se manifiesta socialmente, por lo tanto se manifiesta de acuerdo a cada sector. Entonces, pienso que, y siguiendo lo que Ray había dicho al principio, para cerrar también, la comprensión de este problema, la comprensión de este desastre, solo podremos tenerla clara y analíticamente después de que pase, ¿no? Y mientras tanto podemos hacer acopio de información, aproximaciones críticas, que es muy importante que las tengamos, que podamos ser además los mismos dinamizadores de esta información y de esta forma de reflexión, pero que podamos entender que no puede haber sentencias ni decretos en pleno desarrollo, ¿sí? Y que tenemos que parar un poco esa ansiedad que nos caracteriza por
definir cosas de una vez y esperar a que esto nos permita tener la suficiente distancia perspectiva como para poder analizarlo con calma. Gracias, Rogelio. De verdad, un gusto, un privilegio platicar contigo. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Ahorita nos despedimos de todos los que nos están escuchando. Ray, antes de cerrar contigo, los últimos comentarios que llegaron de Goretti, nuestra colega ya en Puebla: sociedades de fe más el miedo a lo desconocido no es buena combinación. Saludos, amigos. Teresa Martínez dice, como comenta Ray, muy cierto, tenemos importante población de la tercera edad en México y que es vulnerable por la edad. También los jóvenes con obesidad, mala alimentación. Y dice Rubén, y mayor comprensión y conocimiento del fenómeno. Creo que aquí va mucho, ¿no? O sea, en el tema que desde un principio citó Rogelio, aquí no hubo, ya no digas preparación, aquí no hubo prevención, ¿no? Y queremos sobre la crisis ya gestionar recursos que todo el mundo necesita. Es obviamente una situación muy complicada, pero el recurso más importante que hay que gestionar sobre esta crisis es el conocimiento y comprensión del fenómeno, ¿no? Claro. Y también se pudo haber hecho un trabajo que ahí no cuesta tanto, que no son temas, digamos, bienes físicos, ¿no? Sino intangibles y que no son tan complicados de haber compartido previamente. Pero Ray, pues invitarte a hacer temas de cierre y esta visión de lo positivo que hemos visto sobre el comportamiento de la sociedad. Bueno, yo también ya cerraría mis comentarios diciendo que hay que aprovechar el sistema más generalizado que tenemos en nuestro país, es el acceso a la información a través de los distintos medios de comunicación. Y si no se pudo hacer un trabajo preventivo, sí podemos hacer un buen trabajo de respuesta. Entonces, la radio, la televisión, el internet, pero sobre todo la radio es el medio que tiene mayor cobertura en nuestro país y puede llevar información que es muy importante para toda la sociedad. Este es un desastre que, como ningún otro, ha sido mediatizado mundialmente, pero también hay que tomar en cuenta que ha sido mediatizado principalmente a través de las ciudades, o sea, de las capitales y de las ciudades importantes de nuestros países, y que se ha dejado de lado la mediatización de lo que ocurre en los espacios rurales. Entonces, la condición amenazante, la condición vulnerable en los espacios rurales, que son los más productivos de los insumos que requerimos a diario en las ciudades y en cualquier otro espacio, se están produciendo ahí. Y en esos espacios rurales, al menos en lo que me ha tocado ver, pues porque hemos salido aquí cerca, nos hemos dado cuenta que ahí no existe esta amenaza, ¿no? Los niños andan jugando como si nada, la gente cargando sus cosas, herramientas que necesita para el campo, la ordeña, etcétera. Es decir, se entiende de manera muy distinta la amenaza. Entonces, hay que considerar también este otro espacio de producción. Y súper importante, no solo porque no tienen cobertura mediática, realmente, si algo sabemos también de las condiciones rurales es que lamentablemente tampoco tienen cobertura de salud, ¿no? Sí, claro, claro. Y por ahí creo que Rogelio ya está regresando la conexión con Rogelio, que nos hace el favor de estar conectado desde Venezuela. Por un momento lo perdimos. Dime, Rogelio. No, bueno, yo perdí a Ray, perdí la conexión de pronto y se cayó. Bueno, ya estás aquí de vuelta con nosotros. Nos citaba Ray el tema, bueno, nos comentaba el tema de lo importante que no ha habido una cobertura, ya no digamos mediática, sino de acceso a la información de este fenómeno en muchas zonas rurales y que por ende en esas comunidades básicamente no ha pasado nada y la gente sigue en un esquema de normalidad y que lo importante y lo vital que son para estas grandes metrópolis que en estos lugares no entren en crisis sanitarias, porque entonces muchos de los insumos básicos de las ciudades pues estarían detenidos. Bueno, yo para cerrar quiero insistir que me parece muy importante en las diferentes formas de propagación del virus que están socialmente determinadas. Bueno, por ahí creo que perdimos a Rogelio de nuevo. A ver si ahorita alcanza a regresar. Son los detalles de estar en vivo y un poquito lejos. Y también Ray, pues ya se nos cayó el rating, pues ya son las 7, aquí ya es la hora de la conferencia de datos del gobierno federal, que también es un fenómeno muy interesante, ¿no? No se había visto antes tantas
vaya, tanta orden en esa información, aunque no necesariamente por eso se considera para todos la mejor información. Rogelio, estás de vuelta con nosotros. Sí, bueno, a ver si puedo terminar. Por favor. Para no hacer de este programa algo muy largo. No, lo que decía, que es importante tener en cuenta la distribución social y demográfica del virus. En América Latina este es un virus urbano todavía, ¿sí? Y habría que ver cómo se comporta esto en otras regiones. Por consiguiente, además, más allá del problema de la información, que es importante que todos la tengan, también es importante, insisto, comprender en estas variables directamente vinculadas a las formas de propagación para poder entender los resultados. Y allí también tiene que ver la información, es decir, cómo hacemos llegar esto de acuerdo a cada una de estas variables, ¿no? Demográficas, sociales e inclusive económicas e institucionales. Por consiguiente, yo pienso que eso es clave, ¿sí? Y que es una forma de comprender el problema, desenfocado del virus y entenderlo también a través de lo que representa con relación a las sociedades, pues las sociedades son conjuntos heterogéneos, no son iguales entre sí, ni tampoco podemos verlas de unas maneras perfectas a su interior. Por lo tanto, todo este comportamiento es multidireccional, plurideterminado, plurivariabilizado, y así es que hay que comprenderlo, y es más difícil, pero es muy importante entenderlo de esa manera. Muy bien, totalmente de acuerdo. Ray, Rogelio, Eric, pues ya excedimos por bastante el tiempo, pero creo que fue una charla muy amena. En lo particular, un gusto, un privilegio estar platicando con ustedes. Es muy interesante y por favor sigámoslo haciendo, no solo como un ejercicio hacia Epicentro. Seguramente son muchos los temas, las anécdotas y la visión particular de cada espacio que vamos a ir teniendo frente a este fenómeno, que aparte se presenta como un reto, por lo menos a largo plazo, a mediano plazo. Por lo tanto, son muchas las visiones que va a haber al respecto. Y por ahí, Ray, pues a ver si nos dejamos de tarea después platicar de algo que a mí siempre me llama la atención, ¿no? Que está haciendo una Semana Santa histórica en el Vaticano. Es seguramente de las pocas vistas. Y también decirlo, ¿no? Lo rápido que se adaptó esquemas que consideramos que no hubieran tenido esta rapidez en otros años de tener sus sacristías, de tener sus eventos, o por lo menos no hacerlos públicos. La verdad, a mí sí me impresionó lo rápido que se adaptaron al fenómeno en ese sentido. Pero bueno, eso lo dejamos para después. Ray, muchísimas gracias. Hay que dejarlo para una sesión particular porque hay un montón de anécdotas ahí que contar. Agradezco muchísimo, de verdad, a todos los radioescuchas el favor de su atención y ojalá que que hayamos podido agregar algunos elementos para el debate de estos temas tan interesantes. Muchas gracias, Rogelio, y muchas gracias a Radio Epicentro. Rogelio, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, al contrario, para mí es un honor, un gran gusto y de verdad me siento orgulloso de poder estar hablando con ustedes y que me hayan tenido en cuenta. Muchísimas gracias. Gracias a Ray, gracias Rafa, gracias Eric, gracias Héctor también, que ha sido un enlace fundamental en todo esto, y a toda la gente que nos está escuchando por la paciencia. Bien, gracias a todos los que nos siguieron. Un abrazo digital, ¿no? Con la distancia prudente que el tema merita. Muchas gracias a Eric por haber hecho esto posible. Sigámoslo haciendo. A Héctor por toda la línea al respecto. A nombre de Epicentro, de nuestro productor Jorge Paz, de nuestro director Héctor Paz, de Eric en los controles y un servidor y amigo Rafael Pérez, y agradeciendo el favor y el honor de Ray y de Rogelio de platicar conmigo esta tarde. Nos despedimos de Epicentro, Ciudad de México y Colima, hoy conectados. Y hasta luego y muchas gracias.